Buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. Bueno, lamento haberme tardado tanto en hacer este vídeo, pero créanme, leer los archi no es algo satisfactorio al inicio, y yo tuve que empezar por el principio, para evitar dejar algún que otro cabo suelto. Cabe destacar que, en este vídeo, me centraré en el material que actualmente se considera canónico, como lo son los juegos, spin-offs, Sonic Prime y los cómics de la editorial IDW, material externo como el resto de series donde aparece Shadow no aparecerán aquí. A excepción de, como se imaginarán, los cómics de la editorial Archie. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? En fin, como en varios de mis vídeos, trataré de ir en orden cronológico, y esta vez, trataré de usar de guía la cronología oficial que recientemente subieron, para darle más sentido, por así decirlo, a todo este vídeo. Sin nada más que decir, demos inicio a esto. Tras el éxito de Sonic Adventure 1, era inevitable que el Sonic Team se decidiera en sacar una secuela de dichoso juego. Durante el desarrollo, se sostuvo que uno de los temas principales del juego sería una división entre el bien y el mal, haciendo que se idearan más personajes para que funcionen como aliados de Eggman. Gracias a esto, se ideó un personaje que funcione como rival directo y paralelo a Sonic, y de esta manera nació Terios. Este nombre solo fue parte de su diseño beta, ya que luego se cambió al que todos ya conocemos, Shadow the Hedgehog. Como pequeña curiosidad, desde un inicio se planteó la idea de que Shadow alcanzará la velocidad de Sonic por una fuente externa, lo que llevó a la creación de sus famosos Airshows. Una vez contado todo esto, ahora sí, pasemos a la comparativa entre ambos personajes en orden cronológico. Para comenzar, en lo que respecta a este juego, desde su primer encuentro, Sonic se sorprende por los movimientos de Shadow, pero rápidamente se da cuenta que no es velocidad, sino que está usando la Chaos Emeralds para hacer un warp, por lo que, se sorprende más en el sentido de que no esperaba que siquiera fuera medianamente rápido, en vez de sorprenderse por alguna velocidad superior a la suya. Ya en su segundo encuentro, Shadow reconoce a Sonic como alguien lo suficientemente bueno como para ser considerado su falso. Es decir, si bien reconoce que Sonic es bueno, no lo considera como alguien a su altura, mostrando de antemano el egocentrismo que éste poseía. Sonic responde a esto con una declaración directa, diciendo que lo hará comer sus palabras, aludiendo a que está dispuesto a vencerlo. Mientras que, en la versión japonesa, Shadow directamente dice que estaban en niveles diferentes, lo suficiente como para ser un impostor, siendo más evidente el egocentrismo que posee Shadow. Posterior a la pelea entre ambos erizos, se muestra a ambos jadeando y cansados, hasta que la pelea es interrumpida por Eggman, recordándole que la isla estaba cerca de explotar. Gracias a esto, ambos dejan al otro para irse, aunque Sonic se mostraba dispuesto a seguirle, pero recordó que sus amigos aún estaban en la isla, por lo que también dejó de lado a Shadow para ir a avisarles y evacuar la isla con ellos. Por lo que, si bien estaban cansados, no estaban lo suficiente como para poder seguir corriendo a contrarreloj, especialmente Sonic, que necesitaba buscar a sus amigos. Gracias a esto, puede decir que, en este momento de la historia, ambos estaban igualados. Una vez que el Teamero logran asaltar el Arc, Tails les narra el plan a seguir. Sonic debe meter la Chaos Emerald falsa en la fuente de alimentación para deshabilitar del Eclipse Cannon para desactivar el cañón. Antes de que el plan pudiera concretarse, Eggman había secuestrado a Amy, lo que obligó a Sonic a abandonar el lugar para ir a rescatarla, siendo, como no, una trampa para acabar con Sonic y quedarse con la Esmeralda real. Dicho plan se frustra cuando Sonic logra realizar un Chaos Control para volver a la colonia, pidiéndole a Knuckles que ayude a los demás mientras él sigue con el plan: insertar la Emerald falsa en el cañón. ¿Por qué todo esto es relevante? Fácil.
En el último encuentro entre ambos erizos, Shadow, aparte de reconocerlo como más que una copia, dice explícitamente que no lo dejara vivir, dando a entender que estaba dispuesto a acabar definitivamente con el erizo en este último encuentro. Y en la versión japonesa, directamente dice que no puede permitir que Sonic siga existiendo, dejando más en evidencia que lo daría todo para acabar de forma definitiva con Sonic. Posterior al último enfrentamiento, se muestra que, al final, Sonic logró cumplir el plan y desactivó el cañón Eclipse, siendo Eggman el que termina colocando la esmeralda restante para dar paso a la historia final. Gracias a las declaraciones de Shadow y al conocimiento sobre el plan a seguir, se sabe que Sonic fue el ganador de esta pelea, al lograr desactivar el cañón. Pasando a otros medios, de acuerdo con el modo Battle, Shadow y Sonic están igualados en lo que respecta en velocidad y ataques, algo que, de hecho, se da consistencia en diferentes medios, como, por ejemplo, los varios manuales japoneses de Adventure 2, como Hero y Dark, Perfect Guidebook, Battle Perfect Guidebook, y la Enciclopedia. Algo chistoso es que, en lo que respecta a los manuales americanos, no se da algún indicador para saber si ambos personajes están igualados, más allá de hacerse un paralelismo en sus aspectos físicos, mientras que en la versión Battle, sí que se le hizo un paralelo en velocidad y agilidad, pero no con Shadow a Sonic, sino con Metal Sonic, destacando que su limitante es que le cuesta frenar. Asimismo, en las guidebook japonesas, a la hora de narrar los enfrentamientos entre Shadow y Sonic, destacan bastante lo igualados que están, connotando que deben aprovechar cualquier apertura o distracción para tener una oportunidad de atacar y causar daño al oponente. Esto, de hecho, es consistente con lo que las guidebook plantean entre ambos personajes. Están bastante igualados, lo que los lleva a aprovechar cualquier apertura para sobreponerse sobre el otro. Con todo esto, se sabe que, al menos en este juego, Sonic y Shadow estaban muy igualados, y Sonic salió vencedor del último combate, probablemente gracias a tener mayor experiencia usando sus habilidades naturales. Así, casi se me olvida. En la galería de Shadow Generations, específicamente en la sección donde se narra la historia de Shadow, se menciona que el cañón fue desactivado luego de una feroz batalla, algo que también se menciona en la versión japonesa, lo que le da continuidad a esta derrota de Shadow en la estación. Si bien, aquí no hay como tal un enfrentamiento decisivo entre ambos personajes, sí que se llegó a desarrollar un enfrentamiento entre ambos personajes, o bueno, entre ambos equipos, debido a que el juego basa su trama en equipos de 3 personajes. En lo que respecta al combate, primeramente, Shadow muestra poseer vagos recuerdos de Sonic, y Rouge menciona que no quiere que el Team Sonic siga interviniendo en su objetivo de encontrar a Eggman primero, algo que Omega complementa con una amenaza, advirtiendo que los eliminará si siguen interponiéndose. Evidentemente, Sonic se niega, y ante la negativa, Shadow dice de forma explícita que será una cita para morir, y así, comienza la pelea entre ambos equipos. Gracias a la declaración de Shadow, se sabe que, al igual que antes, tanto Shadow como el Team Dark estaban dispuestos a acabar con el equipo Sonic. Mientras que, en la versión japonesa, Shadow es más directo con su mención de matar al equipo contrario por su negativa. ¿Por qué destacó esto? Porque, posterior a la pelea y pasados el siguiente nivel, Sonic menciona que vio a Shadow y Eggman dirigirse a aquel lugar donde ahora estaban. Mientras que, en la versión japonesa, Sonic menciona que la pandilla de Shadow se dirigía hasta aquí. Gracias a esta mención, y a las amenazas directas del Team Dark, se alude a que el equipo Sonic los venció y fue hacia donde ellos tenían pensado ir, dando a entender que el Team Sonic derrotó al Team Dark y se adelantaron hacia donde ellos iban. En lo que respecta a medios externos, pues realmente no hay mucho que destacar, más allá de que se le sigue dando continuidad a lo presentado en Adventure 2. Sonic y Shadow están muy igualados en velocidad y habilidades, y esta vez sí que se menciona en el manual americano y japonés. Mientras que, en la guidebook, se reconoce que la pérdida de un integrante de alguno de los dos equipos, ya implica una desventaja para el equipo respectivo.
Esto solo sería un indicador para atribuir que los equipos en conjunto están lo suficientemente igualados como para que una pérdida de un integrante signifique una ventaja para el equipo contrario, y sumado a las declaraciones de Sonic y Shadow están igualados, se puede decir que, para este momento de la historia, ambos estaban igual de igualados que en Adventure 2, pero, a diferencia de ese juego, en este fue gracias a un trabajo conjunto entre Tails y Knuckles que logró vencer al Team Dark. Aunque me gustaría extenderme tanto como antes en este apartado, realmente no hay mucho material para hacerlo, así que solo me dedicaré a refutar uno que otro argumento, debido a que este juego fue el punto de partida para asumir que Shadow realmente le ha ganado a Sonic en los medios canónicos. Shadow venció a Sonic en 3 de los posibles finales que tiene el juego, siendo que es el mismo Shadow en esos finales, ya que su único cambio es su toma de decisiones. Para ese momento de las historias, Shadow tenía 6 de las 7 esmeraldas del caos en su disposición, los cuales por sí solas potencian el poder del usuario que las posea. Puesto que Shadow, al momento de tomar la primera esmeralda que el juego te da, menciona sentir cómo su poder fluye por su cuerpo, funcionando como un indicador para saber que esa simple esmeralda ya estaba potenciando su poder. Esto no es novedad, puesto que ya se han visto casos donde las Emeralds potencian lo suficiente a sus usuarios como para vencer el enemigo de turno, como lo puede ser Sonic en 3D Blast, donde usa el poder de las 7 Chaos Emeralds y no se transforma en Super, pero aún así obtiene el suficiente impulso como para vencer a Robotnik. Por lo que, de primera instancia, Shadow tenía una ventaja cuanto menos significativa para ese momento de las historias, siendo que ya ni siquiera tenía una, sino que ya tenía 6 esmeraldas a su disposición. Pero Shadow se logró liberar de la parálisis que provocaba el gas que Dom liberó en el cometa, cosa que Sonic no fue capaz de hacer. Eso solo es resistencia a la inducción de parálisis, no entiendo cómo es que eso demuestra una superioridad ante Sonic. Además, Shadow por sí solo posee la sangre de los Black Arms, lo que abrevia a ser una ventaja con la cual pudo resistirse ante la parálisis. Y para rematar, al inicio de la pelea final entre Devil Dome y Super Shadow, Eggman menciona que escaparon del cometa, lo que me hace pensar que, o el efecto no duró mucho, o el gas se desactivó porque Devil Dome salió del cometa. Así, y de acuerdo con el manual japonés y americano, Shadow y Sonic siguen igualados como antes, lo que deja más en claro que Shadow sí que tuvo una ventaja aplastante debido a poseer potenciadores extras. En este caso, aun si no quisiera extenderme de más, es inevitable que lo haga, ya que aquí hay demasiado de donde sacar. Para comenzar, debemos aclarar que, a lo largo de la mayor parte de la aventura, Shadow no está en su mejor condición, debido a que, previo a todos los eventos de Battle, Shadow fue herido de gravedad por un gamma. Por lo que, al menos en lo que respecta a las demás historias aparte de la suya y la de Emerald, Shadow no estaba en su mejor condición como para poder pelear adecuadamente. Aclarado todo esto, comencemos. Prácticamente, en el inicio de la historia de Sonic, se tiene un encuentro con Shadow, donde le exige que le entregue al Gizoid, pero debido a que Emerald no le hice caso, menciona que lo destruirá con sus manos, cosa que provoca que Sonic se ponga en medio, y ante su negativa de apartarse, Shadow dice que también lo destruirá a él. Posterior al combate donde Sonic salió vencedor, Shadow afirma que no ha recuperado todo su poder, es entonces que se ve forzado a retirarse sin antes advertirle a Sonic del peligro que pueden correr si el Gizoid termina en manos de Eggman. Mientras que la versión japonesa, Shadow solo dice que quitará a Sonic de su vista, lo que se puede interpretar de una forma similar a su versión americana, aunque aquí, se agregó que Sonic se pondrá serio, lo cual, honestamente, no lo considero algo muy literal, por algo que veremos más adelante. Así, y aquí Shadow se sorprende de no tener su fuerza totalmente recuperada. En el segundo encuentro entre el Gizoid y Shadow, este le advierte a Tails que debe destruirlo para no dejar que Emerald recolecte todas las esmeraldas del caos y recupere todo su poder.
para luego advertirle que se haga a un lado, ya que él mismo destruirá al Gizoid. De nuevo, Tails se pone a la defensiva, por lo que comienza una pelea entre estos personajes. Después del combate donde el dúo sale vencedor, tanto Shadow como Tails están jadeando y Shadow reconoce que su amigo, es decir, Emerl, no lo hace mal. Gracias a esta declaración, se puede decir que Emerl aportó más a la pelea que el propio Tails. Pero, resulta que la razón por la que fue derrotado y quedó jadeando, es porque aún no estaba recuperado al 100%, pero Shadow niega haberse esforzado, cosa que se desmiente cuando Rouge le da un golpe que lo hace tambalear. Cabe destacar que, previo al combate, se había mencionado que Emerl se alimenta / potencia con las esmeraldas del caos. Asimismo, una vez que derrotan a Knuckles y este les da una esmeralda caos, Emerl la toma para que este se potencie, afirmando que ahora su habla y su poder se han mejorado. Agregando que pueden mejorarse aún más con las otras esmeraldas del caos. Por lo que sí, un Shadow en malas condiciones no es capaz de ganarle del todo un Emerl potenciado con una Chaos Emerald. Por cierto, en la versión japonesa, si bien no se menciona exactamente, se da a entender cuando se dice que Emerl crece con las esmeraldas del caos, así como se sigue diciendo que se potencia con estas gemas. Haciendo un salto directo a la historia de Shadow, casi al inicio, Rouge declara que Shadow no tiene permitido desmayarse otra vez, reconociendo que su poder aún no estaba del todo recuperado. Una vez que Shadow le entrega su esmeralda del caos, que, previo a esto, se declara que el Gizoid ya poseía 6 de las 7 gemas, y que este mismo despertará todo su verdadero poder si obtiene las 7, cosa que también se dice en la versión japonesa. Shadow le dice que tendrán un enfrentamiento para decidir quién es el más fuerte, declarando que, si bien su cuerpo no había sanado antes, ahora sí que estaba listo para el combate, dando a entender que lo dará todo para demostrar que es el más fuerte. Algo que me pareció curioso de esta escena, es que, en la versión japonesa, si bien es más directo con pelear para saber quién es el arma más fuerte, Emerl me cuestiona sobre esto, mencionando que no servirá sin la esmeralda del caos. Cosa que, bueno, hasta cierto punto tiene razón, y en esta conversación, se puede aludir a que Emerl reconoce que sin la Chaos Emerald, Shadow no destaca demasiado. Posterior a la pelea, se muestra como, si bien Shadow le gana, Emerl está como si nada, mientras que Shadow incluso está jadeando, pero pese a esto, aún está dispuesto a seguir peleando con él. Lo que se intuye que Emerl era superior a Shadow. A partir de aquí comienza la historia de Emerl, donde se enfrenta a todos los demás para demostrar su crecimiento. Al momento de enfrentarse a Sonic, este le dice que no puede vencerlo, y Emerl responde que este ya no es un niño, finalizando con Sonic reconociendo que se volvió más egocéntrico. Terminado la pelea, Sonic reconoce que no lo hizo mal, pero aún está lejos de hacer que pelee en su máximo esfuerzo, ofreciéndole que vaya a pelear con alguien más, mientras que la japonesa solo se limita a decir que se hizo un poco más fuerte. Acabado de pelear con todos y tener un penúltimo combate con Shadow, el erizo negro lo reconoce como su igual, aunque Emerl menciona que está calentando sus motores, reconociendo que ahora tiene una actitud como la de Sonic. Se puede deducir que Emerl no se estaba tomando muy en serio la pelea. Mientras que la versión japonesa, se pone a Emerl diciendo que apenas está calentando, denotando que, en efecto, no estaba tomándose en serio el combate. Para el final de la historia de Emerl, Sonic se une a la conversación y menciona que Shadow no es capaz de darle una verdadera pelea por su cuenta, proponiéndole enfrentarse a los dos por igual. Emerl acepta y les exige que no se contengan, y que no se lastimen, mientras que la versión japonesa, directamente dice que no se contendrá y que no se lastimen. Al final, Emerl gana y les agradece a ellos por demostrarles quién es él. Ya en la Last Story, como todos saben, Emerl absorbe una gran cantidad de energía que termina sobrepasando su capacidad, lo que hace que se desestabilice, perdiendo el control y amenazando con destruir la Tierra, obligando a Sonic a enfrentarlo, saliendo vencedor del combate.
Gracias a todo esto, se puede intuir que, en realidad, Sonic no usó su máxima capacidad en el combate entre él y Shadow, siendo esa la razón por la que no considero que esta mención pueda ser tomada de forma literal. En lo que respecta a las cartas, en un principio pensé que era algo aislado, debido a que no se le dio continuidad, pero, de acuerdo con la guidebook de Battle, no solo se sigue diciendo lo mismo, sino que, en la descripción de las habilidades de velocidad, que es donde pertenece esta carta, se menciona que Shadow es el personaje más rápido, y por debajo de este se encuentra Tails. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, viendo que, en lo que respecta a Sonic, se describe que este va a una velocidad supersónica / velocidad del sonido con su velocidad, y gracias a esto, y con lo ya presentado en Battle, se puede deducir que Sonic no está usando su máxima velocidad, y esa es la razón por la que Shadow, en este caso, es más rápido que Sonic. Pasando a uno de los mejores juegos de Sonic, si bien, aquí tampoco hay algún enfrentamiento directo entre ambos personajes, sí que hay un personaje que funciona como punto de partida. Para comenzar, en la primera pelea con Silver, Sonic lo derrota sin problemas y se confía, lo que hace que baje la guardia y sea atacado por sorpresa. Pese a esto, Sonic aún podía seguir de pie, pero, como el objetivo de Sonic no es enfrentarse a Silver sino proteger a Elise, este es atacado por sorpresa por segunda vez, lo que hace que termine siendo acorralado por el erizo futurista. Esto se repite en el segundo enfrentamiento, donde Sonic es retenido por unos momentos, hasta que Elise vuelve a ser secuestrada, y ahí es cuando Sonic cambia de objetivo. Una vez que Shadow llega y lo enfrenta, se muestra que ambos estaban jadeando, revelando que ambos estaban muy igualados. No es sino cuando Shadow usa las habilidades de la Chaos Emerald para tener ventaja ante el erizo plateado, cuando Silver se ve frustrado y declara que no puede perder, siendo un hincapié para asumir que Silver reconoce que las habilidades de la Esmeralda le dan la suficiente ventaja al erizo negro para vencerlo, puesto que incluso se ve obligado a hacer lo mismo y realizar un Chaos Control. Y de acuerdo con la estrategia guide, Silver sí o sí debe aprovechar al máximo su telequinesis para tener una oportunidad contra Sonic, siendo algo consistente con lo presentado en el juego, donde Silver mayormente muestra ventaja o logra retener a Sonic exclusivamente cuando usa sus poderes telequinéticos, pero aún así, requiere de atacarlo cuando está desprevenido o directamente cuando intenta centrarse en otra cosa para lograr sobreponerse ante Sonic. Primero debemos aclarar algo. Aunque no me gusta meterme mucho en lo que respecta a la cronología del erizo, esta vez tengo que hacerlo, para justificar el por qué pongo a Prime posterior a 2006. Como ya muchos seguramente saben, de acuerdo con Ian Flynn, Prime se sitúa un tiempo después de Advance 3, cosa consistente con la serie, puesto que, en la temporada 3, se llegó a mostrar un flashback donde aparece Eggman pilotando a Gemerl. Pero, posterior a esta declaración de Ian Flynn, salió otro tuit aclarando que, en realidad, este no afirmó que Prime se sitúa después de Advance 3, sino que se sitúa un tiempo, aclarando que su mención es lo suficientemente ambigua como para implicar que eso abarca más juegos, como lo son Colors o Unleashed. Y por si se preguntan, Ian solo mencionó ese juego porque la serie hace referencia a Advance 3. Asimismo, este admite que no dirigió ni mucho menos fue escritor de la serie. En general, este no tiene mucha relación con el material, más allá de solo ser un mero consultor, por lo que no tiene todas las respuestas y, por ende, lo que diga no debe ser tomado como la verdad absoluta. Gracias a esto, se sabe que su mención de la ubicación cronológica de Prime no es algo que está totalmente confirmado, siendo que no tuvo participación alguna con la serie. Entonces, ¿en qué momento de la historia de Única? Bueno, en la serie se muestra a Orbok con su característico color rojo. Mientras que, en lo que respecta a los juegos, en su primera aparición, este se presentó de un color blanco, y no fue sino hasta Colors que, finalmente, mostró con su característico color rojo.
Gracias a esto, se puede dar hincapié para asumir que, en realidad, Prime sucede posterior a los eventos de Sonic Unleashed, siendo esa la razón por la que, en este vídeo, lo puse posterior a 2006. Pasando al tema del vídeo, previo al primer encuentro con Sonic en la serie, Shadow había encontrado una esmeralda del caos. Siendo esa la razón por la que, cuando Shadow y Sonic pelea, el erizo oscuro llega a mostrar cierta superioridad a Sonic, especialmente cuando usa las habilidades que le dan las esmeraldas. Dicho sea de paso, el propio Sonic reconoce a Shadow como su más grande rival. Aún así, Sonic recuerda que debe reunirse con sus amigos y decide distraerlo para que pueda irse, al ser ese su objetivo principal. Posterior a todo esto, Shadow habría perdido su esmeralda en la oscuridad del vacío, quitándole toda ventaja ante su incapacidad de usar las habilidades Caos. En el segundo encuentro, Shadow muestra superioridad debido a que, en lo que respecta a Sonic, no era su objetivo pelear con él, y en su lugar, prefiere ignorarlo o ir completo, pensando que este Shadow es, como sus demás amigos, otra versión de otro mundo. Y viendo la escena, este ni siquiera muestra interés en tratar de defenderse. No es sino cuando se da cuenta de que es el Shadow que él conoce, cuando este comienza a prestarle atención, lo que nos lleva al encuentro final entre ambos personajes. Debemos aclarar algo antes de empezar. Shadow menciona de forma explícita que su plan es solamente tomar la tecnología de Nine que Sonic tiene, la cual, como él mismo llega a explicar, es una especie de regulador que controla el exceso de energía que se desborda del cuerpo de Sonic, permitiéndole tener control sobre sus movimientos y que éste no se descontrole, como le pasaba antes de usar la tecnología. ¿Por qué connoto esto? Porque, durante el combate, ambos erizos se ven muy igualados, y no es sino cuando Shadow logra quitarle la tecnología a Sonic, cuando pese a que Sonic aún estaba dispuesto a seguir peleando, Shadow pasa de esto y decide irse a hacer el trabajo sucio, pero Sonic aún se muestra capaz de seguir de pie y seguirlo, cosa que falla, exclusivamente porque la energía de su cuerpo lo volvió a descontrolar, evitando que pueda alcanzarlo. Entonces, sabiendo que Shadow no tenía el objetivo de derrotarlo definitivamente en este combate, sino aprovechar cualquier distracción para quitarle la tecnología, y que mismo sea capaz de mantenerse de pie luego de perder su maquinaria, se puede decir que, en esta serie, ambos erizos volvieron a estar a la par. Así, al inicio solo tuvo ventaja porque lo atacó mientras Sonic le estaba hablando.